Bienvenidos una semana más a Canalteca. Si estás buscando una herramienta de diagnóstico para tu coche que sea potente y fácil de usar, este vídeo te interesa, ya que vamos a analizar el Kingbolen EDIAC Elite, un escáner OBD con funciones avanzadas como diagnóstico de todos los sistemas, control bidireccional, es decir, de lectura y escritura, y lo que es muy importante, con actualizaciones gratuitas de por vida, en lugar de por suscripción como la mayoría de escáneres que hemos analizado en este canal. Vamos a verlo al detalle. La caja tan solo contiene el dispositivo OBD, una funda y un manual de inicio rápido con varios idiomas, entre ellos el español. Aunque la verdad no vamos a necesitar nada más. Lo primero que tenemos que hacer es escanear este código QR para descargarlo en la aplicación. Dependiendo de nuestro teléfono, si es Android o es iPhone, nos llevará a Google Play o la App Store. Bien, una vez nos hemos descargado la aplicación, la tenemos que abrir y registrarnos con nuestro correo electrónico. A partir de ahora, cualquier cosa que queramos hacer nos va a pedir que activemos el dispositivo. Pulsamos en activar y nos pide que tenemos que introducir el número de serie y el código de activación, que es algo que podemos consultar en la guía de usuario. Una vez activado, tenemos que conectar el dispositivo al puerto OBD, que en el caso de la Teca está aquí debajo. Ahora, para conectar el dispositivo, no tenemos que usar las conexiones Bluetooth del teléfono. Tenemos que pulsar en este icono de Bluetooth dentro de la aplicación y empezará a buscarlo. Vale, me ha dado un error. Yo creo que es que el dispositivo no estaba bien conectado. Tenéis que aseguraros de que la luz del dispositivo se encienda. Vale, a mí no se me había conectado bien y por eso no estaba conectado. Vale, ahora con el dispositivo conectado bien, he pulsado en escanear el número de bastidor, a ver si me lo detecta. Ahora sí que me lo detecta. No hace falta entrarlo a mano, simplemente me había equivocado, no lo había conectado bien. Ha detectado que el coche es un SEAT y entonces empieza a descargar la nueva versión de software. Bueno, aquí tenemos las diferentes unidades. Vamos a probar, por ejemplo, la centralita eléctrica electrónica, la número 9. Esta es la información de la memoria de la unidad de control. Confirmamos. Vamos a ver si hay un código de avería. Nos da un aviso y podemos generar un informe con este aviso. Nos dice que la bocina, la sirena, hay un problema con la sirena de la alarma. Y aquí pone el sello de Kingbolen para que el informe quede constancia de que se ha realizado con este escáner. Vamos a ver ahora las funciones del OBD. Vamos a entrar y aquí podemos seleccionar datos en vivo y tenemos aquí todos los parámetros que podemos. Seleccionamos a seleccionar, por ejemplo, las revoluciones del motor, que eso es fácil de ver. Confirmamos y ahora si aceleramos, veis que suben las revoluciones. Vamos a ver ahora qué funciones de mantenimiento tenemos. Tenemos varios resets relacionados con diferentes operaciones de mantenimiento como cambio de aceite, inmovilizador, la aceleración, el ABS, frenos, filtro de partículas, sistema de presión de los neumáticos, el ángulo de giro del volante, etc. Estos mantenimientos no están traducidos al español, pero estos son todos los mantenimientos que tenemos. Necesitamos descargar cada una de las operaciones. Vamos a hacer, por ejemplo, la descarga del mantenimiento del aceite. Vale, ya he descargado, lo he descomprimido y ya podemos abrirlo. Bien, ahora nos pide que seleccionemos la marca. SEAT. En este caso nos indica que tenemos que arrancar el motor. Vamos a arrancarlo. Y nos aparecen las opciones para resetear. Reset automático, reset manual
¿vale? Que ahora no lo voy a hacer, lógicamente, porque no estoy cambiando el aceite. Vamos a ver ahora esta opción de aquí, que es consulta de cobertura del vehículo, que no tengo ni idea qué es. Podemos entrar al BIN o vamos a seleccionarlo a mano. Las traducciones es algo que en general en todas estas aplicaciones la verdad es que no está muy bien en español, ¿eh? Aquí han traducido make, que es un poco como marca en inglés, han puesto hacer. Pero bueno, seleccionamos hacer, que es la marca SEAT, modelo Ateca, año 2024. Buscamos. Esta opción en realidad lo que hace es buscar, bueno, de nuevo la traducción no es quizá la mejor, se refiere a si el vehículo está soportado por la aplicación. En este caso hemos visto que sí, ya que nos aparecen aquí todos los tests que se pueden hacer en el vehículo. Como veis son muchos tests. Y luego tenemos la opción de informes, donde podemos consultar los informes que hemos realizado, con los códigos de fallo. Aquí en el carrito vemos que ya tenemos todos los módulos de mantenimiento descargados, pero está bien porque podemos saber exactamente qué es lo que hace cada uno de los módulos. Por ejemplo, si seleccionamos en DPF, nos dice que este software está aplicable, esto es en inglés, está aplicable para la regeneración de las partículas diésel. Aquí hay, bueno, calificaciones y reseñas del módulo y opiniones de los usuarios que lo han utilizado. Mi opinión sobre la aplicación es que es muy sencilla de controlar. Lo que debería mejorar es la traducción al español. El dispositivo vale al cambio unos 65 €, con la ventaja respecto a otras versiones y a otros dispositivos que hemos probado en el canal, es que la licencia es de por vida, con lo cual no tenemos que hacer ningún tipo de suscripción. Antes de lanzaros a comprar el dispositivo, aseguraros en la web del fabricante, que os la dejo en la descripción, si vuestro coche está soportado. De todas maneras, si me lo queréis poner en los comentarios, mientras yo tenga este dispositivo, no tengo ningún problema en comprobar que vuestro vehículo está soportado. Como siempre, os dejo el enlace al producto en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.